necesitada. Y contaremos con un emigrante, un refugiado, abogado, residente en Santander, que tuvo que abandonar techo, casa, familia, hogar, un hombre egipcio, copto, por lo tanto cristiano, como digo, tuvo que venirse y está, entre comillas, exiliado residiendo en Santander. David Tafik Zaki, no sé si he dicho bien los apellidos, ya nos los enseñará. Y la tercera sesión de los foros de opinión se celebrará el 15 de marzo. Moderador, también aquí presente en la sala, José Manuel Murgoitio, también compañero de la Universidad San Jorge, secretario general de la universidad. Un tema tan actual como el de hoy y como el del mes de febrero. ¿Es posible un pacto por la educación? Se acaba de firmar recientemente, si no recuerdo mal, la semana pasada. Y como intervinientes, José Luis Samperiz, secretario autónomo de Escuelas Católicas de Aragón, Miguel Mayamora, secretario general de FSI Aragón, y Miguel Ángel García Vera, presidente de FECAPA Aragón. Pues sin más preámbulos, como tenemos no mucho tiempo y también me parece que exigen o reivindican, y con toda razón, el ser cumplidores del horario por respeto a los trabajadores de la casa, intentaremos pues a las 9 menos 10 terminar, concluir, desalojar la sala para que quien tenga que recoger, pues solamente megafonía, limpieza, etcétera, etcétera, pues lo pueda hacer con toda tranquilidad. Carlos Gómez Bahillo, como os he dicho, es licenciado en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Sociología, catedrático acreditado y profesor titular de Sociología de las Organizaciones. Ha participado en diversos proyectos de I+D+I, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Colaborador con la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia y es el investigador principal y responsable del estudio Construyendo redes, confesiones minoritarias en Aragón. Una primera pregunta para romper el hielo y para mostrar la cercanía de los intervinientes con el público que estáis aquí. ¿Qué avances, Carlos, y diálogos constatas desde tu calidad de investigador principal en el diálogo entre diferentes concepciones y creencias religiosas? ¿Es posible? ¿Ayuda a encontrarse? Tu experiencia, simplemente. Bueno, mi experiencia en el mundo de la diversidad religiosa, concretamente en Aragón, que generalmente pasa muy desapercibida. Nadie sabemos la cantidad de comunidades y de grupos religiosos que hay. Mi experiencia fue desde luego muy positiva, el conocer gente y no simplemente vincular lo que serían minorías religiosas con el hecho migratorio. Encontramos comunidades religiosas que son todos españoles, que son a veces profesionales, y que intentan vivir su fe desde otra perspectiva distinta. A veces son familias protestantes, nos hemos encontrado de generaciones, y otras veces son gente pues, bueno, que el hecho religioso, tal y como se vive desde el protestantismo, les ha podido interesar o convencer más. Hay un proceso de conversiones, ¿no? Eso es importante. Pero sí lo que hay es una cercanía, yo creo que es el mismo hecho religioso, lo que intentamos es la vivencia religiosa, de qué manera nuestro compromiso religioso nos lleva a un compromiso social. Yo creo que en eso sí que hay una unidad o es un vínculo común entre todas las religiones. Y me refiero fundamentalmente a las religiones del libro, que serían los protestantes o que serían las comunidades bíblicas o que serían incluso el mundo árabe, el mundo musulmán. Hay unos sentimientos comunes y yo creo que eso es un punto de encuentro muy importante. Dejando quizá unos estereotipos, como puede ser la Guerra Santa. Yo paso muchas horas en la mezquita con los responsables de la comunidad y hemos podido hablar de todo. Una vez tienen confianza contigo y se fían, puedes hablar de todo. Y te das cuenta que hay muchos elementos en común, hay muchas preocupaciones que son comunes. Y la vivencia de lo religioso yo creo que nos une a cualquier confesión o denominación. Y es la vivencia de lo sagrado o la vivencia o la experiencia de Dios lo que realmente nos está uniendo. Las diferencias que puede haber, que son a veces diferencias importantes, pero yo creo que quedarían en un segundo lugar. Creo que ha habido un avance muy importante, porque quizá nos hemos centrado en la esencia de lo religioso más que en lo que nos separa. Muchas gracias, Carlos, por abrir tu pensamiento ante este público aquí congregado.
Dolores Serrat, licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, también licenciada en Derecho, especialista en Psiquiatría, en Medicina Legal y Forense. Ha participado en varios másteres, como el de Geriatría, Violencia Doméstica, Bioética, Valoración del Daño Corporal. Imparte conferencias, sobre todo relacionadas con el tema de Derecho Sanitario, Psiquiatría Forense, Violencia de Género, Bioética, etcétera, etcétera. De su carrera política no voy a mencionar, ya lo he dicho anteriormente, y una pregunta también desde la experiencia profesional, desde ese ser que hablábamos antes de entrar aquí en esta sala. Dolores, ¿cuál, bajo tu punto de vista, es el papel de la religión en esa multiplicidad, intuyo, de situaciones que a lo largo de tu ejercicio profesional como médico, psiquiatra y forense has podido detectar en los pacientes ante muertes dolorosas, enfermedades, circunstancias trágicas de todo tipo? ¿Cómo interviene la religión en la psicología y en la persona humana en su conjunto? Bueno, y ahí separaría cómo interviene en el paciente o en el doliente o en la familia y cómo afecta a los profesionales, porque al final a veces en la toma de decisiones también influyen. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, en el caso de los pacientes, independientemente de las creencias o incluso de la fe, en un país como en España, donde la religión católica es muy mayoritaria, aunque sea por lo menos de forma nominal, la religión aporta consuelo. Y mucha gente en estos momentos, pues la religión les sirve pues, para encontrar el sentido a su vida y posiblemente pues, les acerca esa creencia de la inmortalidad y por tanto aporta consuelo. A los profesionales en muchos casos nos aporta problemas porque entran en conflicto la toma de decisiones y sobre todo pues, en un momento en que pueden chocar, ¿no? Lo que es la visión del profesional con lo que es la propia visión del paciente, y además es un tema de absoluto calado y de absoluto debate político, y las creencias efectivamente no pueden influir en las decisiones, pero al final siempre hay un punto de que la subjetividad pesa mucho. Y realmente desde el punto de vista profesional, los grandes debates de la medicina, tanto al principio de la vida en relación con el aborto, como al final de la vida en relación con la eutanasia, como en el intermedio de la vida con lo que es la aplicación de los avances de la ciencia y sus límites en la práctica médica, pues te llevan a la reflexión, y lógicamente la religión ayuda también a la toma de decisiones y sobre todo en la elaboración de esos principios éticos que de alguna manera pues, influyen y ayudan. Y también a los profesionales nos ayuda a superar, ¿no? Muchas veces las situaciones dramáticas. Ser médico forense, yo siempre he dicho, que te enfrenta a situaciones muy duras y te acerca mucho a eso de lo que no se habla y de lo que no se quiere hablar, que es el tabú de la muerte. A la muerte se la relaciona, ¿no? con eso de lo que no se habla, porque al final parece el final, cuando muchas veces es el principio de una historia. Muchas gracias, Dolores. Y por último, y no por ello menos importante, el hombre más joven de la mesa, Nacho Escuín Borao, a pesar de su juventud, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad de Zaragoza, aquí donde lo ven, tiene publicados ya distintos libros, forma parte de diversos proyectos editoriales, ha sido docente también durante unos años en la Universidad de San Jorge, en la cual dirigía al mismo tiempo los servicios de ediciones y actividades culturales. Como he dicho en la presentación, en la actualidad es el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. Seguro que nos quedaremos, Nacho, con ganas de preguntarte muchas cosas directamente sobre el cargo político que estás llevando en la actualidad, pero mi pregunta va en otro sentido. ¿Cómo te ayuda la trascendencia, si es realmente la trascendencia un eje inspirador para un literato y un poeta como tú? Bueno, muchas gracias, Fernando, por haberme invitado. Es un placer y un gusto estar aquí compartiendo mesa con vosotros. Yo creo que casi cualquier expresión de carácter artístico ha estado presente, esa inspiración de carácter místico prácticamente desde el inicio de los tiempos. Y en concreto en la literatura y en la poesía, en la lírica, va mucho más allá. Esa expresión que todos hemos oído a Santa Teresa de San Juan, que tanto conocemos,
luego se ha transformado de otras maneras. Hace bien poco, en el Teatro Principal, vi a Mancio Prada en un recital extraordinario que había compuesto con textos de Santa Teresa y San Juan, que lo hizo precisamente el año pasado para el centenario de Santa Teresa, y llegó hace muy poquito a Zaragoza, revisitando los textos a través de otras cosas, generando a partir de esa mística otras sensaciones, que es lo que, por así decirlo, el romanticismo ya hizo con la herencia de la mística. Colocaba al amado, sobre todo a la amada, en disposición de venerarlo como se había venerado en la mística a Dios anteriormente. Del mismo modo, con el tamiz de los tiempos y a un recorrido a toda velocidad, esto me gustaría, tener que hace mucho tiempo que no hablo de literatura, con lo que me gusta, ha llegado a la poesía actual mezclada de dos maneras distintas, bien a través de los propios temas. Claudio Rodríguez inicia su don de la ebriedad con un verso maravilloso que dice: siempre la claridad viene del cielo, es un don, y a partir de ahí desarrolla una de las voces más importantes del siglo XX de la lírica moderna, y también a partir de la forma, con un verso salmódico muy semejante a, por repeticiones, guiños directamente relacionados con los textos míticos. No se trata solamente de cómo uno genera, sino lo que uno es por educación. Y inevitablemente, yo que he estudiado primero en Victoria Díez, Teresianas en Teruel, para después pasar a La Salle, la formación que uno tiene y la lírica que uno aprende viene de la base de lo que ha visto la educación. Reproduces autores que te han gustado porque desde pequeño los has leído. Es inevitable las referencias porque de inicio, cuando tú has empezado a leer, te las han inculcado en los años que de verdad son trascendentes. Porque es impresionante leer por primera vez Santa Teresa a los 30, pero lo que es impresionante es leer por primera vez Santa Teresa cuando uno tiene 5 o 6 años, se la leen y se la explican, y crece con él, y la va leyendo poco a poco, y los textos van mutando porque tú vas mutando y te vas convirtiendo en otra cosa y los haces tuyos. Intentando resumir la respuesta, porque todos mis compañeros me han sido muy rápidos, evidentemente sí, por todas estas razones, y luego porque escribir es un espacio de libertad y también un espacio en el que no cabe la mentira con uno mismo, porque engañarse cuando uno está escribiendo es hacerse trampas a uno mismo y es imposible, sobre todo si vas más allá y tienes la verdad como una obsesión, pero eso ya tiene que ver también con cómo uno afronta la vida. Estaba tomando notas. Qué profundidades. Nada más aquí empezar. Yo creo que muchos de ustedes me conocen, pero soy Fernando Urdiola, guayar, sacerdote diocesano, vicario parroquial en la parroquia de San Miguel de los Navarros, y desde hace pues ya 8 cursos, capellán de la Universidad San Jorge y director responsable de pastoral, director del Instituto de Humanismo y Sociedad. Todos ustedes saben a estas alturas, supongo, que la Universidad San Jorge es una obra que surge del grupo San Valero, vinculada estrechamente con la diócesis, con la Iglesia diocesana, inspirada la universidad, por lo tanto, los propios valores del humanismo cristiano, y esa es la razón de ser que desde este instituto, que dirijo dentro de la universidad, un equipo de profesores impartamos para todos los alumnos que cursen los grados que tenemos implantados, y que ojalá el Señor quiera que sean muchos, de aquí a unos años, unas asignaturas transversales: humanismo y ética y deontología. Dicho lo cual, lo importante no es que me escuchen a mí, yo tiendo, yo creo que por deformación profesional, tanto en el aula como en el altar, pues hablar un poquito más de la cuenta. Lo interesante es que escuchemos a los 3 intervinientes de la mesa, y yo despertar el apetito. He intentado dividir en 2 partes lo que sería este foro de opinión, una desde la praxis más política, más definitoria, porque a veces, o en muchas ocasiones, incluso a través de los propios medios de comunicación, pues no hacemos una diferencia entre laicismo, laicidad, aconfesionalidad, y entiendo que la propia terminología, el propio lenguaje también tiene sus repercusiones a la hora de vivir, a la hora de posicionarse y a la hora también, por supuesto, de opinar. Y una segunda parte que sería, entre comillas, como más confesional, de ver cómo el papel de los laicos desde el propio Concilio Vaticano II, la propia Constitución española, nuestra de 1978, podemos aportar, sobre todo ustedes,
pueden aportar realmente a la sociedad. Yo, mientras preparaba un poco lo que quería que sirviese como introducción para el foro, recordaba las palabras de Jesús de Nazaret: mi reino no es de este mundo. Y me surgía una primera pregunta, no para que respondáis ya, pero para que la tengamos en mente. Desde esa afirmación y otras que nos narra el Evangelio podemos hablar de un conflicto constructivo y fecundo entre cristianismo y laicidad. Fue el propio Jesús de Nazaret el que introdujo esta división entre política y religión, al mismo tiempo que afirmó la primacía de lo espiritual sobre lo temporal. Otra cosa son los avatares y el devenir de la historia, que ha creado conflictos incesantemente, incluso pues, hasta nuestros propios días. Centrándonos en nuestro país, en los últimos años ha vuelto a surgir con fuerza el tema de la inserción de las religiones, especialmente de la católica, porque era la predominante, porque era numéricamente la mayor, en nuestra sociedad española. Y después de unos decenios, recordemos, pues partiendo de los años de la transición, sin grandes discusiones públicas sobre la situación de aconfesionalidad que proclama la Constitución, resurge la polémica, en ocasiones con cierta virulencia. El tema es importante porque afecta a la convivencia ciudadana, al encaje de las religiones en la sociedad y en el Estado, otros temas que se derivan, que yo creo que hoy no son los más importantes para tratar aquí, pero hay que mencionarlos, como por ejemplo las clases de la religión en la escuela. Podemos hablar de laicidad desde dos vertientes: laicidad religiosa, según los autores, los expertos en la materia, y la laicidad totalizadora, integral, arreligiosa o incluso antirreligiosa. De esta laicidad totalizadora tenemos quizá pues, un exponente muy visible, muy palpable en nuestro país hermano y limítrofe, que es Francia. La Quinta República francesa sería el exponente radical, con esa prohibición de portar símbolos en las escuelas, en las administraciones públicas, y la laicidad elevada categoría de principio y casi me atrevo a decir de valor del propio republicanismo. Curiosamente fue en 1946 cuando Francia recoge en su constitución ser una república laica, y no antes, que nos podemos remontar en sus orígenes a la propia Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Esta separación Iglesia-Estado en Francia, incluso en la nomenclatura, en la denominación del propio país: Francia, la católica Francia, Francia, la hija mayor de la Iglesia, Francia, la hija de su revolución. Es en esta separación, en Francia, la Iglesia-Estado, en el que las religiones se convierten en un hecho que compete, que afecta y que se quiere restringir única y exclusivamente a la esfera de lo privado. Se niega, por lo tanto, la socialización moral de la religión y se niega también el espacio público como lugar de expresión de cualquier tipo de interés confesional. El Estado laico habla así de una ética cívica basada en los derechos humanos, donde la escuela pública sería el santuario de la laicidad, en el que reinaría la tolerancia civil y solo se habría de impartir y de enseñar aquello que es común a todos. Permítanme que en este momento pues haga un guiño también a expresiones del Papa Francisco, cuando él está propiciando, proclamando de palabra y de obra constantemente la cultura del encuentro, de cómo hemos de construir puentes y no muros, cómo podemos afirmar también que no puede haber desarrollo sin inclusión, y cómo desde el respeto al hecho religioso no puede haber progreso, y si no hay un progreso, no hay tampoco humanismo. Esto contrasta con situaciones que vivimos también en el 2016, en pleno siglo XXI. La libertad religiosa en el mundo está en franco retroceso. Hoy mismo, Ayuda de Iglesia Necesitada publicaba un informe en Eclesia Digital, yo lo he podido ver esta misma mañana, donde nos dice
que una de cada tres personas en el mundo viven en un país sin libertad religiosa. Es un dato realmente escalofriante. Afganistán, Arabia Saudita, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria y Somalia, por este orden, serían los países donde la persecución religiosa, la privación de libertad, con todo lo que ello tiene también de derivadas en otros derechos, conlleva. En España, dicho brevemente el análisis de Francia, hecho este guiño a la situación actual, a palabras del Papa Francisco, me surgiría otra pregunta. ¿Es la confesionalidad de nuestra Constitución un concepto realmente opaco? Y simplemente recuerdo lo que dicen dos artículos de nuestra Constitución, el artículo 16.3 y el artículo 27.3. El artículo 16 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El 27.3 afirma: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Un Estado aconfesional como el nuestro se ha de basar en 4 elementos: la separación entre Estado y religiones o confesiones, la libertad religiosa y de conciencia, la consideración positiva de la dimensión religiosa y de las religiones para las personas y para la sociedad, y el establecimiento de cooperaciones amistosas entre religiones y los Estados. Quizá este modelo es el que más tiende también a predominar en la propia Unión Europea, salvo excepciones como por ejemplo Malta, donde la religión católica es la religión del Estado, Grecia o Chipre, donde la Iglesia Ortodoxa también tiene su prioridad y prevalencia sobre el resto de las religiones. Países más lejanos, culturas del norte, de profesión protestante, están inclinándose cada vez más a unir la laicidad o a equipararla con este sentido de aconfesionalidad que nuestra propia Constitución recoge. Podría decir muchas más cosas, pero abro ya una pregunta y respondéis, en primer lugar, el que quiera, y lo bonito sería que pudieseis dialogar. ¿Qué significaría en este contexto nuestro, en España, en un mundo globalizado? Evidentemente no podemos cerrar los ojos a todo lo que acontece a nuestro alrededor, cercano o lejano, porque las distancias también, a través de las nuevas tecnologías, pues todos vivimos constantemente que se van acortando. ¿Qué significaría para los cristianos participar como cristianos en una cultura política y en una vida pública definidas por esta idea moderna de secularidad? Bueno, yo pienso que vamos un poco hacia eso, un proceso de secularización. Quizá en la sociedad española el laicismo pues no se encuentra tan impactado como puede ser en otro tipo de sociedades. El impacto de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra formación judío-cristiana, se sea o no se sea creyente, se sea o no se sea practicante, yo creo que está impactando toda nuestra vida. Y ves en nosotros en la universidad jóvenes que no son creyentes, pero en su comportamiento, en sus actitudes, pues bueno, los principios kantianos del deber ser, es lo que hemos mamado de alguna manera, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, que el Estado sea confesional, yo creo que es un avance importante. Que el Estado sea, y yo creo que es un avance importante y es un beneficio para la propia Iglesia, La Iglesia se ha liberado de alguna manera de esa separación entre Iglesia y Estado. Yo creo que es la modernidad y no podemos ir contra ella. El ir en contra de la religión, yo creo que la religión está muy inculcada en la población para poder copiar un modelo como puede ser el modelo francés. En absoluto, yo creo que bueno, tenemos un sentimiento religioso, unas costumbres que hemos mamado desde pequeños y que de alguna manera han condicionado nuestra vida, nuestro compromiso social, nuestro compromiso político. Es lo que nos ha llevado a tener una actitud y principalmente ha sido una motivación de tipo religioso, se admita o no se admita. También es verdad que en el caso de la sociedad española la incultura religiosa es impresionante. Y la incultura religiosa no me refiero a los grupos marginales, sino a veces pues, en profesionales, en el mundo académico, hay unos estereotipos que no se sostienen en absoluto, Y es la propia ignorancia religiosa que hay. Muy bien, Carlos.
ahora con esta última afirmación que estás haciendo, y te doy la palabra, Dolores, que creo que quieres hablar, recuerdo hace unos cuantos años el arzobispo emérito de Zaragoza, don Elías Llanes, hablando del ámbito de la cultura y de la universidad, decía que en nuestro país, por desgracia, cada vez contábamos con gente más experta profesionalmente hablando en lo suyo, pero más ignorante en lo religioso. Es decir, podía haber grandes catedráticos, y él incluso me dijo nombres que por respeto voy a omitir, grandes eminencias con una repercusión en el ámbito, como digo, de la cultura, de la docencia, de la investigación impresionante, y él los calificó como unos parvulitos, como unos niños infantiles en el sentido religioso. Dolores. Vamos, yo creo que, centrando el tema, yo diría que en España, efectivamente, desde la Constitución del 78 está asentado el hecho de que es un Estado aconfesional, pero no hay un muro de separación entre la Iglesia y el Estado, porque tal como está reflejado en nuestra Constitución, hay que interpretarlo que el Estado tiene que tener un papel de neutralidad en lo que hace referencia a las creencias religiosas de sus ciudadanos, pero a la vez tiene el deber de propiciar la libertad religiosa, y eso significa permitir la presencia de la religión en las distintas estructuras. Es cierto que en España, en estos momentos, si preguntáramos qué queda de nuestras raíces religiosas, en buena medida la inmensa mayoría de los españoles se identifican como católicos, pero también un altísimo porcentaje de los que se identifican como católicos se identifican como no practicantes. Pero sí que es cierto que queda un pozo y unos ritos que impregnan nuestra forma de ser y de estar en la sociedad, e incluso eso se manifiesta muchas veces en las formas de hablar. Se invoca muchas veces a Dios por personas no creyentes, y yo lo diría en una forma gráfica, ¿no? Muchas veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando las cosas nos van mal, nos acordamos de la presencia de Dios. El tema es que muchas veces en España también intentamos confundir lo que es la religión y lo que es la fe. La fe, sin ninguna duda, es de carácter privado, forma parte de la individualidad. Sin embargo, yo creo que en España, por lo menos, la religión es una cuestión pública. Y eso se traduce en una serie de obligaciones para los poderes del Estado. Porque sin esa implicación sería imposible el que se pudiera ejercer el principio de libertad religiosa. Pero también es cierto que en los últimos años, en ese momento de secularización, hay muchos sectores de la sociedad española que empujan desde el laicismo positivo y abierto, con ese principio de neutralidad y de libertad, de la laicidad, mejor dicho, hacia un laicismo y hacia una hostilidad hacia el mundo religioso, y concretamente frente a la religión católica, mientras se están amparando con mucha mayor facilidad lo que son religiones mucho menos mayoritarias, o muy minoritarias, por decirlo bien. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un doble fenómeno. Por una parte, la secularización con lo que es nuestras creencias y nuestras tradiciones en materia religiosa, y por otra parte, la diversificación religiosa y el amparo de otras religiones. Y tenemos que encontrar un punto de encuentro. Por dejarle la palabra a Nacho, dejo... Pues yo comienzo diciendo que afortunadamente estamos en España, que no estamos en Francia, o ya en otros lugares. Hace como un par de años, yo creo que un poquito más incluso, Michel Houellebecq, un novelista extraordinario, premio Goncourt, con una novela que se llama El mapa del territorio, publicó una novela que se llamaba Sumisión. Una semana después de haber publicado la novela, unas personas identificadas luego como militantes del Frente Islámico entraron en la revista Charlie Hebdo y arrasaron y se llevaron por delante el principio de libertad básico que ese país supuestamente resguarda y fomenta. La negación de todos los signos religiosos ha llevado a un ascenso brutal de la conducta islamista en Francia. Houellebecq, en un ejercicio brutal de imaginación, decía que años después esto llevaba al Estado Islámico a ganar unas elecciones democráticas en Francia. Cuando uno lee la novela, que recomiendo a todo el mundo porque
es un derroche de una crítica hacia lo que Europa se está convirtiendo, lo primero que hace es plantearse los valores de lo que Europa ha sido y de lo que Europa se está convirtiendo, o de lo que también Estados Unidos pretende que Europa se convierta. La gran ventaja de España reside precisamente, como decíamos, en que hemos comprendido mucho mejor, porque forma parte de nuestra educación y de la educación de todas nuestras generaciones anteriores, en un principio básico de generosidad y de ser capaz de convivir con todos los tipos de pensamiento. A mí me preocupa, entre comillas, supuestas nuevas fórmulas y conductas políticas que no respetan todas las formas de comprender. Por la parte que a mí me toca en materia de cultura y patrimonio, evidentemente todo está muy ligado precisamente a las raíces, y querer cambiar las cosas como si no hubiera habido historia, pues es el mayor ejercicio que se puede hacer de arriesgar muchísimo con lo que va a venir en el futuro. Por suerte estamos en España, pero también se despliega ante nosotros un panorama preocupante por cuestiones prácticas que vemos día a día, por una política de gestos en lugar de una política basada precisamente en tener un plan, en saber exactamente a dónde se va. Las políticas de gestos pueden llevar precisamente a situaciones como las que se han vivido en otros países que desde luego no han conseguido aplacar para nada la situación. Las luchas entre el poder occidental y el islamismo no son unas luchas entre el Islam y el catolicismo, por mucho que en algún lugar se quiera ver. Simplemente una cuestión de poder que a nosotros nos toca bien poco, afortunadamente cada vez menos. Digo esto porque quien se ha localizado en un momento determinado como enemigo de esas conductas ha recibido principales focos de violencia. Yo creo que nuestra batalla, utilizando un término precisamente marcado semánticamente, pasa por ser absolutamente responsables de lo que somos como país y lo que hemos sido siempre, de lo que han sido nuestras costumbres, de lo que han sido nuestras tradiciones y de lo que exactamente queremos que sea España en el futuro. Y yo creo que por ahí vendría la gran reflexión, es decir, hablabas antes del pacto, que sí que es posible, también yo creo que es necesario un pacto de qué país queremos. Y esto nos lleva a muchas reflexiones. A raíz de lo que decías, un poco por entrar en el debate, en estos momentos tenemos una realidad, y es que los niños no están siendo socializados en las tradiciones y en la religión. La religión se deja como algo, y hay un empeño por distintos sectores de nuestra sociedad en dejar la religión reducida al ámbito privado. Y eso se manifiesta mucho en el debate político en cuestiones fundamentales. La más reciente es el tema de la enseñanza de la religión, que en España yo creo que está bien resuelto, que es de oferta obligatoria, pero de curso voluntario, evidentemente teniendo en cuenta el factor de los padres. Pero el problema es que, y ahí así ahora le doy enganche a Carlos, el problema es que efectivamente en España el 70 y tantos % en la última encuesta del CIS, 70,2% se identifican como católicos, pero cuando nos vamos a las franjas de edades jóvenes y vamos a creyentes no creyentes, estamos casi en el 50%, 40 y tantos % los creyentes y 40 y tantos % los no creyentes. Por lo tanto, la tendencia a la secularización y a la pérdida de las raíces es tremendamente importante. Si a los niños no se les enseña y no se les educa en lo que son nuestra cultura, evidentemente iremos perdiendo las raíces. Y yo creo que la enseñanza y el conocimiento de la religión es importante incluso hasta para rechazarla. A mí hay una frase que me gusta mucho decirla, que es imposible amar lo que no se conoce y es imposible defender lo que no se ama. Si no enseñamos, si no acercamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a lo que es nuestra tradición religiosa, es muy difícil que puedan ejercer su libertad religiosa en el futuro. Y los datos numéricos, y ahí se lo dejo a Carlos, por lo menos nos tienen que llevar a la reflexión. Sí,
que se está produciendo entre las generaciones jóvenes, tal vez porque lo que es la formación religiosa no se ha acertado. Yo considero que tiene que haber una historia del fenómeno religioso en España, es que es la historia de España. La historia de España es la historia de las religiones y no de la España antigua. Es imposible entender la transición democrática sin entender el papel que jugó la Iglesia, el cardenal Tarancón, y el papel que jugaron las comunidades de base, los grupos cristianos, simpatizantes o no simpatizantes con grupos de izquierda, en asociaciones vecinales, y todo el movimiento social que generaron esos grupos desde el planteamiento cristiano, porque muchos no estaban vinculados a ningún grupo político. Y jugaron un papel fundamental. Y la Iglesia institucional, en la figura quizá del cardenal Tarancón y otros que no eran el cardenal Tarancón, jugaron un papel. Es imposible entender la transición democrática sin. Por lo tanto, yo considero que realmente lo que es la historia de la Iglesia, y dentro de la historia de la Iglesia pues habría que incluir no solamente la Iglesia católica, pero el movimiento protestante, el papel que desempeñó en el paso de un intento de secularización de la religión, de modernización de la religión, de la vivencia de la creencia religiosa, de la lectura de la palabra. Es decir, todo eso lo que ha supuesto es que si no es una ignorancia, es una ignorancia. Por eso antes señalaba yo los estereotipos. A veces encuentras afirmaciones en personas que teóricamente son conocedoras del saber y dices, madre mía, qué bárbaro lo que acaba de decir. En el ámbito de lo político es que tenemos políticos también muy ignorantes, y aunque sean profesores universitarios, o hubieran sido profesores universitarios, muy ignorantes. Es decir, que no se puede negar un hecho que ha sido fundamental en nuestra historia, que es el papel del fenómeno religioso. Otra cosa sería luego la enseñanza concreta de la religión. No consiste en enseñar religión, consiste en descubrir la vivencia de lo religioso. Y eso sí que un educador en la escuela no es educar idóneo. Es la familia o es la parroquia, donde realmente no solamente el niño tiene que saber o el joven conocimientos religiosos, sino la vivencia de los religiosos. Ahí me sorprende muy negativamente que la cantidad de gente que hemos pasado por colegios de jesuitas, de maristas, y luego en su vida pública, en cómo se traduce ese compromiso religioso, o esa vivencia de lo religioso. Y a lo mejor te encuentras que aquellos que tienen un comportamiento poco ético en el ámbito de lo público han sido alumnos durante muchos años de colegios religiosos. Eso sería para preguntarnos, ¿de qué manera esa persona nos hemos enseñado que la vivencia de lo religioso lleva un compromiso ético? Y ahí estaría lo que quizá en la escuela eso no se puede hacer y hay que hacer en el ámbito de la familia. Pero sí que en la escuela hay que dar una historia de la religión o del fenómeno religioso. Sería, si no, ir contra natura, contra lo que somos o lo que ha sido este país, y la importancia que ha tenido la religión. Yo añadiría además que hay un riesgo añadido, que es las pérdidas de hábitos culturales. Es que no se trata solamente de que haya o no una asignatura, sino de que hemos perdido a los lectores de entre 12 a los 20 y tantos años, sí, los que se recuperan. Esa pérdida hace evidentemente que si en casa no se fomenta especialmente la lectura, no se fomentan una serie de cosas, va a ser trascendental lo que va a pasar con esa generación. La ausencia de conocimientos en esta materia es directamente proporcional a la ausencia de contenidos en historia. Cuando, único comentario político que prometo hacer, cuando vemos el perfil de votantes que votan una serie de afirmaciones, probablemente es porque en muchos casos ni siquiera se han preguntado qué dicen esas afirmaciones. Son lemas que simplifican toda una historia muchísimo más compleja. Pero no, para llegar a esas preguntas, primero uno tiene que tener sus propias convicciones. Es muy fácil que te las den en forma de eslogan ya directamente enlatadas y bueno, esto es lo que tienes que comprar, porque lo está votando toda la juventud. No hay una crisis, y cuando digo crisis es el mejor de los sentidos, entre la juventud. No hay una crisis política, no hay una crisis ideológica, no hay una crisis cultural. Yo invito a todo el mundo, llevándolo ahora sí al campo que más me interesa, a que en cualquier representación teatral, en cualquier concierto, en cualquier ámbito cultural de exposición, hagan una mínima encuesta en su cabeza de la edad de los asistentes. De largo somos los más jóvenes. De largo. No digamos nada, Nacho, de cara a la participación en la Eucaristía Dominical, por ejemplo, hablando de medias de edad. Quería decir una cosa sí, para cerrar esto, que es que yo creo que desde la opinión pública y cuando se habla del conocimiento de la religión, la gente confunde lo que es el conocimiento de la religión, de la vivencia y del sentimiento religioso con la catequesis.
que son cosas totalmente distintas. La catequesis tiene que ver con la fe, la creencia, el conocimiento de la religión y la vivencia religiosa tiene que ver con el conocimiento de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura, para entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y es el elemento clave para la libertad religiosa. Si no hay conocimiento, ¿cómo puede haber creencia? Pero también es verdad que hay mucha gente que a lo mejor aparentemente no es practicante, pero que son tremendamente religiosos, profundamente religiosos. Y gente que se siente religiosa, que a lo mejor ni católica, pero se siente religiosa. Es ese sentimiento al que decía yo antes, que han inculcado desde pequeños y les lleva una actitud pues, de misericordia, de consideración, de creencia a lo mejor en un más allá que no se atreven a precisar, que no se atreven a concretar, pero que sí que tienen una vivencia religiosa. Y eso a veces entre los propios jóvenes, no irán a una Eucaristía, porque eso es un poco impresionante a veces, ¿no? Aunque yo el otro día estuve en el Pignadillo por la noche, y me sorprendió que había más jóvenes en la misa de domingo de 8:30 que personas mayores. Me sorprendió muy gratamente, porque eso no lo he visto habitualmente. Cuando ves gente joven, piensas a ver qué nombre dicen del abuelo y están allá todos los nietos que no se cantía ni uno, porque es la misa aniversario del abuelo, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que aunque evidentemente que hay menos frecuencia de lo que sería de los sacramentos, pero sí que pues hay jóvenes muy comprometidos y muy comprometidos a partir de un compromiso religioso que les ha llevado a un compromiso social. Quizá la Iglesia se tiene que plantear cómo llegamos a ese tipo de jóvenes, que se consideran creyentes en el más allá, aunque no lo precisen, y que son muy solidarios, Vamos a dar un pasito más, si me permitís. No me resisto a ofrecer, invitar al público y a vosotros, no sé si lo habréis leído o no, cultivando ese hábito por la lectura, ese afán, y algunas de las cuestiones que tanto Dolores como Carlos habéis mencionado. Dos libros que nos hablan, y con esto enlazo el punto siguiente, que sería el papel de la Iglesia Católica, ¿no? Son memorias, las confesiones de Monseñor Vicente Enrique y Tarancón, del cardenal Tarancón, y las memorias de un oriundo de Calatayud, que es el cardenal Fernando Sebastián. Yo, permítanme que les diga, no tienen desperdicio ni la una ni la otra. En la línea de la sintonía que estábamos hablando, como en esos años realmente difíciles de un cambio político drástico, donde se podía haber liado una muy gorda, y todo el mundo, unos y otros, los de aquí y los de aquí, los de Iglesia y los de fuera de ella, buscando el bien común de la ciudadanía, y se consiguieron encontrar. Esas confesiones pero de verdad, de Santiago Carrillo, de Alfonso Guerra, de Alfredo Pérez Rubalcaba, por ir avanzando un poquito en el tiempo, cuando realmente se quiere, insisto, buscar esos puntos de unión, pues realmente se consiguen desde esa apertura también que el propio episcopado en aquellos momentos pues tenía, y quizá luego pues no ha sido realmente así. Todo surge en un cambio también eclesial que es un hito, no lo podemos negar, el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, a los cristianos, a los que nos sentimos Iglesia, nos hace empezar a contemplar a la Iglesia, a nosotros mismos, a la realidad y al mundo de una manera distinta a cómo se había concebido hasta entonces. Y muchas de las personas aquí presentes simplemente, por recorrido de edad cronológica, podrían aportar, y espero que así lo hagan, mucho mejor después que yo. Hablando de libertad religiosa, el decreto Dignitatis Humanae del propio concilio en el número 2. Eso es una auténtica revolución en la Iglesia Católica. La mirada al mundo. Se deja de ver el mundo como malo, como desastre, como tragedia. El concilio nos enseña a querer el mundo y a la realidad que en él hay. El axioma preconciliar, extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Con el Concilio Vaticano II, creyentes, no creyentes, los que profesan otras religiones cristianas, los procedentes de otra religión, podemos trabajar todo el ámbito del ecumenismo que se está desarrollando, y de un modo especial esperemos también a lo largo de este año, conmemorando pues, el 5º centenario de la Reforma. Lutero acercó la Biblia al pueblo, muchos años antes que la propia Iglesia Católica. Pero somos hijos de nuestra historia y no tenemos que renegar de ella.
Hay un vídeo muy interesante, yo esta mañana lo he puesto con los alumnos, lo pongo año tras año, que explica la guerra de Siria en 5 minutos, 5 minutos que son 10, con un lenguaje juvenil, incluso a veces barrio bajero, porque sueltan hasta algún taco. Y al final aparece la pantalla en negro y dice, una voz en off, no podemos analizar el presente si no conocemos el pasado. Y el pasado a veces pues puede ser un lastre, el pasado nos enseña, siempre nos va a enseñar, y el pasado, con un buen análisis, nos ayudará a situarnos en el aquí y en el ahora, en esa perspectiva o en esa dimensión esperanzadora que es siempre abrir las puertas hacia el futuro. El papel que jugó el nacionalcatolicismo. Ahora hablamos de un anticlericalismo otra vez en España, luego en Francia, en el siglo pasado, en el siglo XIX, mejor dicho. Es decir, bueno, pues todo esto puede confluir de alguna manera a ciertas animadversiones, a unas ciertas radicalizaciones, y aquí ya volvemos al tema, laicistas que imperan en la actualidad. Curiosamente, pues en unas declaraciones en la revista Vida Nueva, el mes de octubre, la alcaldesa actual de Madrid se declara como no creyente y en un diálogo con el cardenal Osoro dice: yo iré siempre que el pueblo lo pida a un evento, a una celebración religiosa, porque soy la alcaldesa de todos los madrileños. Esto lo dice Manuela Carmena. Me permite una licencia, ojalá otros alcaldes y alcaldesas se aplicasen la misma lección, porque curiosamente descende el nivel de práctica religiosa, el nivel de asistencia a la misa dominical, pero cada vez va más en aumento, y aquí sí que me gustaría ya que empezasteis a hablar del papel de los creyentes en la sociedad, de los cristianos, cada vez va más en aumento la implicación, sobre todo juvenil, en las cofradías de Semana Santa. Año tras año va subiendo, llueva o no llueva, por ejemplo, la participación en la Ofrenda de Flores el 12 de octubre en nuestra ciudad.